Buenas noches, gracias por acceder a participar en mi trabajo que vendría a ser la entrevista. ¿Me podría decir por favor su nombre completo, Yeili Petronila Cajo Hernández, edad, 40 años, sexo femenino, y nivel educativo? superior universitario culminado. Ok, bien. Empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideran que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bueno, con respecto a tu pregunta, en el gobierno de Alberto Fujimori, que ello abarcó aproximadamente desde el año 1990 hasta el 2000, ello marcó una serie de problemas económicos, políticos y sociales, donde se generó una grave crisis económica con hiperinflación, violencia terrorista, corrupción en el gobierno y violación de los derechos humanos. Algunos de los problemas económicos que te puedo mencionar que recuerdo es el Fujichop, la estabilización con costos, la corrupción, el autogolpe de Estado, el autoritarismo, propaganda y manipulación, corrupción generalizada, desigualdad social, impacto en la salud. Ok. Con la segunda pregunta sería, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron, por qué no fueron efectivas? Las medidas que se implementaron en el tiempo de Fujimori fueron medidas drásticas para combatir la hiperinflación que asolaba al Perú, también conocidas como el Fujichop, como te lo mencioné en la pregunta anterior que me hiciste, ¿no? Así también incluyeron la liberación de precios, la apertura comercial, la reducción del déficit fiscal, la privatización de empresas estatales y la flexibilización laboral. Para ahondar en el tema de la privatización de las empresas estatales, también intervenían las empresas mineras, ¿no? Donde por no dar estabilidad laboral se generaban las service, ¿no? Entonces, ellos consideraron en su gobierno que esa liberación era algo normal y esa flexibilidad laboral también permitió, ¿no? Para ellos, ¿no? Que se modificaran las leyes laborales para reducir los costos laborales y facilitar la contratación, como te mencioné hace un momento, de la service, ¿no? Y esto también previo, ¿en qué originó? ¿No? Para ellos fue que implementaron para combatir la inflación, pero perjudicada porque habían despidos de trabajadores, ¿no? Aunque estas medidas fueron de controversias, ¿no? Lograron estabilizar la economía y reducir la inflación de manera significativa. Sin embargo, también tuvieron un impacto social negativo, con un aumento de desempleo y la pobreza en algunos sectores de la población. ¿Por qué fueron, en este caso, efectivas las medidas de implementación? Es con respecto a la reducción del déficit fiscal y la privatización de las empresas estatales. ¿Y por qué no fueron efectivas estas medidas, como lo que mencioné hace un momento? Es de que hubo desempleo, ¿no? Y en este caso, al ver desempleo, generaba pobreza en algunos sectores de la población. Ok. Con la tercera pregunta, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Durante el periodo de Alberto Fujimori, en los tiempos de 1990 hasta los 2000, se implementaron varias políticas sociales con el objetivo de abordar la pobreza y la desigualdad. Ellos incluyeron programas de asistencia social como el programa de apoyo al ingreso temporal, el PAI, así también como los programas de alimentación como el programa municipal del vaso de leche, el programa de salud alimentaria que es el PRESA. También se implementó un programa de planificación familiar que, aunque con buenas intenciones, fue controvertido por sus métodos de esterilización forzadas, ¿no? Especialmente en mujeres pobres y rurales. La pregunta que estabas realizando, ¿qué políticas sociales se implementaron? Mayormente fue esos programas, como te mencioné, el PAI, ¿no? El programa de alimentación, que también había en tiempo de los colegios, bueno, no sé si cuando tú estudiabas ya de repente has podido gozar de ello, pero en el año 1990, 91, 92 hasta el 96, en los colegios entregaban alimentos, galletas, leches, ¿no? Y se les distribuía a los estudiantes.
y ellos consideraban también como que implementaron algo para abordar la pobreza, para que no haya personas adolescentes, ¿no? O en la etapa de primaria con anemia, ¿no? Ok. La cuarta pregunta sería, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Las medidas del gobierno de Fujimori, en este caso para combatir el Sendero Luminoso y el MRTA, fueron complejas y también controvertidas. Pero también hubo resultados significativos en una pequeña disminución con respecto a la violencia terrorista, ¿no? También incurrieron en graves violencias a los derechos humanos. Eh, Teniendo en cuenta que en el tiempo del señor Fujimori, ¿no?, implementó estrategias de inteligencia militar y policial que lograron capturar a los líderes, en este caso el Sendero Luminoso, como Abimael Guzmán, y desarticular gran parte de su estructura, así también como el fortalecimiento de las rondas campesinas. ¿En qué ayudó estas rondas campesinas? A que los comités de autodefensa le permitan recibir entrenamiento y armas, ¿no? Lo que contribuyó a la defensa de su comunidad frente a la violencia terrorista, porque esto se daba en esos pueblos, en este caso alejados, ¿no? Y los puntos negativos es de que en esos casos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, torturas perpetradas por agentes del Estado, se incluyó los miembros del Servicio de Inteligencia Nacional y del grupo paramilitar conocido como Grupo Colina. Pero también hubo esos puntos negativos de masacres y crímenes de lesa humanidad. El Grupo Colina cometió crímenes atroces, ¿no?, como la masacre de la Cantuta y la masacre de Barrios Altos, que hasta la actualidad se viene haciendo la investigación y no se logra tener justicia para aquellos que sufrieron este masacre, ¿no?, y esta criminalidad. Pero se mantiene, ¿no?, en investigación y los juzgados como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Para resumir todo esto, el periodo de Fujimori, ¿no?, en un alto costo en términos de derechos humanos, la estrategia combinó acciones militares con la creación de grupos paramilitares, pero esto no ayudó al 100%. Ok. La quinta sería, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Fue una grave violación a los derechos humanos, ¿no?, en algún momento, ya que muchas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento. Además, también que este caso fue de cientos de miles de mujeres en el Perú entre los años 1990 y 2000, que fue su periodo del señor Fujimori, indicándoles que eran tratamientos, ¿no?, sometidos como anticoncepción quirúrgica definitiva, pero ellos no conocían de que ya no podían concebir más, ¿no? No iban a poder procrear, ¿no?, en regiones con niveles de pobreza elevados y de mayoría población indígena. Y esto, al mencionarles que eran tratamientos de anticoncepción, ¿no?, su propio nombre lo dice, ¿no?, que no puedes concebir, no lo entendieron que esta campaña que se realizó, ¿no?, en la esterilización de miles de mujeres no les iba a permitir poder tener hijos, ¿no? Y también hay denuncias en la actualidad en las que ellos mencionaban, ¿no?, de que no habían dado su consentimiento y no habían sido orientados como debe de ser. Okay. La sexta pregunta sería, ¿conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y bueno, cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Verdaderamente compraron a muchos medios con dinero, en este caso del Estado, ¿no?, y se persiguió periodistas críticos. Además, esto afectó a la libertad de la prensa y el derecho de la información. Pero también en su tiempo de Alberto Fujimori se implementaron diversas medidas para controlar la prensa. Y también hicieron cierres de medios de comunicación, ¿no?, donde ellos manipulaban la información a través de propaganda gubernamental. Estas acciones también generaron un impacto significativo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus medidas de control? Cierre de medios, la censura, ¿no?, la propaganda gubernamental, los ataques a los periodistas, la manipulación de información que eran falsas, se ocultaron datos que eran relevantes, para que de esa forma manipulen la opinión pública, ¿no? ¿En qué repercute esta situación? Es de que
En el tema de la libertad de expresión, la restricción, el debilitamiento, el miedo y autocensura, la desconfianza en los medios, teniendo en cuenta que la manipulación informativa y la propaganda gubernamental socavaron la credibilidad de los medios de comunicación y un grave ataque a la libertad de expresión con consecuencias negativas para la democracia y el acceso a la información veraz, que ello no se contemplaba en todo caso de acuerdo a la Constitución Política del año 1993 en sus artículos que lo establece. Ok. La séptima y última pregunta sería, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Muy conocido fue por el escándalo de los Vladivideos, ¿no? Que reveló la corrupción en el régimen, ¿no? Fujimori huyó del país y renunció por fax, ¿no? Se debilitó la confianza en las instituciones, pero se inició una transición democrática. Si bien es cierto, Fujimori ya no está, pero aún todavía existe Vladimir Montesinos, ¿no? Que por eso se le llamaba el escándalo de los Vladivideos, ¿no? Y lógicamente que la caída de su gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 fue por un proceso complejo marcado por la corrupción, ¿no? La falta de legitimidad, la movilización de la ciudadanía, en este caso la revelación de lo que te mencioné de Vladimiro Montesinos, ¿no? Que él fue su asesor de seguridad de Fujimori, quien sobornaba a los congresistas y otras figuras públicas, ¿no? Eso es la información que siempre se ha manejado, pero no te podría afirmar, ¿no?, a seguridad si lo que se decía puede ser cierto, porque no he formado parte de esta situación, pero es una opinión que te puedo dar, ¿no? Con respecto a tu pregunta, a la caída del gobierno, ¿no? Si bien es cierto, eso desencadenó una crisis política y social, ¿no? La marcha de los Cuatro Suyos, una protesta masiva que exigía la renuncia, en este caso de Fujimori, y la presión internacional finalmente llevaron a su dimisión, ¿no? ¿Por qué llevaron a la calle Fujimori? Esto está claro, ¿no? La corrupción generalizada, que se llenó de escándalo, ¿no? Desviando los fondos públicos, el tráfico de influencia, los sobornos, ¿no? Y en este caso, quien manejaba todo esto era Montesinos como figura central, por los Vladivideos, pero nada está confirmado verdaderamente, ¿no? Así también la renuncia de Fujimori, que se dio desde Japón, ¿no? En un intento desesperado para evitar el juicio político, ¿no? Pero él también pagó condena, ¿no? El cual después pidió pues su libertad, amparándose a muchas leyes, habeas corpus, ¿no? Para luego salir, ¿no? Pero bajo condiciones, hasta que él partió, pues, ¿no? Entonces, lógicamente que esto generó una inestabilidad política, una transición democrática, y un debate sobre el legado en el tiempo de Fujimori, ¿no? Eso sería todo. Ok, muchas gracias por participar en la entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches.